El mundo ha enseñado a correr detrás del dinero como si fuera un fugitivo al que hay que atrapar. Pero esa creencia es una trampa antigua, una cárcel invisible donde el esfuerzo se vuelve amo y la voz se vuelve esclava. Hoy esa prisión se rompe porque el dinero no corre, espera a que alguien lo llame por su nombre. Espera la frecuencia exacta, la nota precisa, el tono de autoridad que solo la ley reconoce, y esa voz puede ser la tuya. Desde que naciste, el mundo te entrenó para obedecer el ruido del miedo. Trabaja más, sufre más, sacrifica más. Pero el dinero nunca respondió al sudor, respondió al sonido. Cada moneda vibra con la ley que la creó, y esa ley no habla el idioma del cansancio, sino el idioma del comando. Si lo entiendes, si recuerdas que el dinero no se persigue, sino que se invoca, habrá girado la llave que abre el tesoro invisible. El universo no está sordo, está esperando la orden correcta, y esa orden se pronuncia con la voz alineada, con la palabra consciente, con la certeza de quien ya posee lo que declara. Cuando dices no puedo, sellas la puerta. Cuando dices yo soy provisión, la puerta se abre de par en par. El dinero no es enemigo, es un siervo obediente. Pero el siervo no actúa sin un mandato. Tu mente puede estar llena de fórmulas, de afirmaciones memorizadas, de libros que prometen abundancia, pero si no has aprendido a hablar desde la ley, tu voz sigue siendo ruido. La pobreza no es falta de dinero, es falta de palabra dirigida. Por eso, este ritual no te enseñará a trabajar por dinero, sino a entrenar tu mente para convocarlo. Cada decreto que sale de ti es una llave, cada palabra un giro en la cerradura del invisible. La metáfora de esta enseñanza es la llave, porque solo la voz consciente puede abrir lo que el miedo cerró. El dinero tiene oído espiritual, reconoce la voz de quien se sabe ley. Cuando hablas desde la duda, él retrocede. Cuando hablas desde el decreto, él se aproxima con alegría. Tu palabra tiene un eco, y ese eco es la señal de que la ley se ha activado. Hoy no pediremos, no suplicaremos. Hoy recordaremos, porque el dinero no llega a quien pide, llega a quien ordena. Mientras el mundo corre, tú te detendrás, respirarás y escucharás el silencio que precede a la creación. En ese silencio, tu voz será la llave que gira, gira y abre, gira y llama, gira y despierta la corriente que siempre estuvo ahí, esperando tu frecuencia, porque tu voz es la contraseña que el dinero entiende, el código que lo despierta de su sueño. Algo en ti sabe que esto es verdad, no porque te lo diga yo, sino porque has visto momentos en los que hablaste y algo cambió. Lo dijiste con certeza, sin miedo, y el universo obedeció. Eso no fue suerte, fue ley. Lo que estás a punto de recordar no es un método nuevo, es la mecánica exacta de la creación. En 7 días entrenarás tu mente para reconocer la respuesta del dinero, no como un milagro ajeno, sino como un reflejo natural de tu palabra. Tu voz abrirá puertas, tu palabra moverá corrientes. Tu decreto convocará lo que antes parecía inalcanzable. No corras, no insistas, declara, porque el dinero no llega a quien lo busca, llega a quien lo llama por su nombre. A partir de hoy, esa será tu práctica, tu ritmo, tu nueva realidad. Y aunque todavía no lo pronuncies, hay una frase esperando ser dicha. Esa frase abrirá el tesoro. No la digas aún, déjala vibrar en silencio, como una llave que ya sabe lo que va a abrir. Tu entrenamiento ha comenzado. El dinero no es un misterio, es una respuesta. No responde a tus deseos, sino a tu voz. Esta es la ley que el mundo olvidó. La mente no atrae,
la voz convoca. Por eso tantos piensan, visualizan, meditan, pero pocos ordenan, y el universo, que es exacto como una ecuación, solo se mueve cuando la palabra es emitida con autoridad. Piensa en tu palabra como una llave que gira en el cofre invisible. No hay esfuerzo en la llave, hay precisión. Si la giras en la dirección correcta, el tesoro se abre. Si giras desde el miedo, la cerradura se bloquea. Tu voz no es sonido físico, es código espiritual. Cada sílaba tiene peso en el campo invisible. Cuando dices no puedo, cortas el flujo. Cuando dices yo soy abundancia, el flujo se restablece, porque no hablas para convencer al dinero. Hablas para recordarle al universo quién eres. El dinero obedece a la identidad, no al esfuerzo. La mente del antiguo hombre dice, debo merecer, pero la ley responde, solo debes ordenar. El esfuerzo pertenece al reino del miedo, la palabra pertenece al reino del dominio. El dinero no está huyendo de ti, está esperando la frecuencia correcta para obedecer. Y esa frecuencia se llama autoridad interior. Mira a tu alrededor. Cada cosa que existe fue llamada por una voz. El día fue llamado luz. La abundancia fue llamada vida. No hay creación sin decreto. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, tú afinas tu palabra antes de decretar. No es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Cuando una persona dice, estoy en crisis, la ley no discute, obedece. Cuando declara, estoy provisto, la ley también obedece. La ley no juzga, cumple. Ella es neutra, perfecta, exacta. Por eso tu entrenamiento no consiste en suplicar, sino en hablar conciencia divina. Una mujer entendió esto y cambió su vida con una frase. Durante años dijo, siempre falta. Su voz tejía una red de escasez. Un día escuchó la enseñanza, bendice cada cuenta antes de pagarla. Lo hizo sin entender del todo, pero con fe. En 24 horas, un pago atrasado llegó y la red cambió de polaridad. La cuenta se convirtió en canal. El dinero no vino del esfuerzo, sino del ritmo de su palabra. Un hombre en su taller dijo siempre, no alcanza. Cada vez que cobraba, el dinero desaparecía. Cuando sustituyó la frase por la ley me suple, abundancia, algo se movió. Su voz dejó de ser eco de la escasez y se volvió orden de provisión. En 3 días, un cliente antiguo regresó con un pedido doble. El hombre no entendió de dónde venía, pero la ley sí lo sabía. Una joven que temía pagar sus deudas comenzó a decir, el dinero me busca con alegría. No lo decía para animarse, sino como quien toca una nota exacta. En menos de un día, una amiga le pagó una suma olvidada. ¿Coincidencia? No. Demostración. La diferencia nunca fue el esfuerzo, fue el tono, la palabra, la frecuencia verbal. El universo no responde al esfuerzo humano, responde a la voz divina que lo gobierna desde dentro. Cuando hablas en el lenguaje de la ley, el dinero se convierte en un siervo. No discute, no razona, obedece. Pero si lo llamas desde el miedo, él no oye tu voz, oye la vibración del rechazo. Por eso, hoy entrenas tu garganta espiritual para pronunciar como quien recuerda una verdad olvidada. Evita frases como está difícil, quizá algún día, ojalá. Son sonidos de duda. Son códigos que bloquean la corriente. Sustitúyelas por decretos. Está hecho. Yo comando abundancia, la ley me obedece. El universo no entiende el lenguaje de la esperanza, entiende el lenguaje de la decisión. En el invisible, cada palabra crea un contrato. Por eso la escritura no habla de deseos, habla de decretos. Decretarás una cosa y se cumplirá contigo.
Job 22:28. Esa es la puente bíblica de esta enseñanza. La palabra es el contrato. No necesitas convencer al dinero, necesitas firmar con tu voz el acuerdo que ya existe. Escucha bien, cuando decretas, no pides permiso, firmas. Cada vez que hablas con certeza, un sello invisible se imprime sobre la sustancia espiritual. Es como un eco que va y regresa multiplicado. Ese eco no es fantasía, es ley vibratoria. El dinero responde al tono de quien ya es. Por eso, antes de decretar, respira y siente el ser detrás de la palabra. No digas, quiero ser abundante, di, yo soy abundancia. No digas, necesito dinero, di, yo llamo al dinero por su nombre. La diferencia entre ambas frases es la distancia entre la esclavitud y el dominio. El universo no es sentimental, es matemático. Si tu voz vibra en certeza, la realidad se ajusta. Si vibra en duda, la realidad se dispersa. El dinero es obediente pero exacto. Solo reconoce a su gobernador legítimo. Tu entrenamiento de hoy es escuchar la diferencia entre tu voz de miedo y tu voz de ley. Habla, repite, ajusta, no con ansiedad, sino con ritmo. Declara cómo quien afina un instrumento. La llave no se fuerza, se gira con precisión. Cuando sientas resistencia, no te calles. La resistencia es la puerta girando. El ruido del metal no es error, es señal de apertura. Sigue girando la palabra hasta que sientas que el aire cambia. En ese instante, la ley te reconocerá. El dinero tiene memoria vibratoria. Sabe quién lo llamó antes con autoridad. Cuando vuelvas a hablar, él reconocerá tu tono. Y como un siervo leal, acudirá con alegría. Esa es la verdadera alquimia. Transformar la palabra en riqueza tangible. No desde el esfuerzo, sino desde la conciencia. No desde la necesidad, sino desde el reino de la voz. Y cuando la voz y la mente se unan en el mismo decreto, el flujo no tendrá obstáculos, porque la abundancia no llega, se recuerda. Y quien recuerda su palabra, recuerda su poder. Tu palabra es la llave, tu voz, la mano que la gira, y el cofre invisible ya está esperándote, sellado solo por tu silencio. Declara, y el cofre se abrirá. El obstáculo no es el dinero, es la voz que juró obedecer al miedo. Esa voz vieja se vistió de modestia, de prudencia falsa, de frases heredadas como cadenas. No alcanza, no puedo, algún día. Esas palabras se pegaron a tu lengua como óxido a una llave. Y por eso, aunque la cerradura esté frente a ti, gira y no abre. Hoy, esa voz se desmonta, no con ternura, sino con autoridad. La identidad antigua no se negocia, se desmantela. Tú no pides permiso a la sombra para encender la luz. Enciendes la luz y la sombra obedece. Mira de frente al personaje que inventaste para sobrevivir, el que calcula, el que teme, el que repite el guión del esfuerzo ciego. Ese personaje se volvió tu máscara más usada y confundiste costumbre con verdad. Pero la ley no reconoce disfraces, reconoce el timbre exacto de quien sabe quién es. Por eso la metáfora sigue siendo la clave. Tu palabra es la llave y el ego antiguo es el óxido que impide el giro. No lo limpies con paños tibios, rómpelo con decreto. La identidad antigua te susurra que sin sufrimiento no hay mérito. Te recuerda historias de sudor, noches sin dormir, cuentas apretadas y pretende usar el pasado como un juez eterno. La ley no consulta tu expediente de dolores, obedece tu voz presente. Si hablas desde la memoria del fracaso, repites el patrón. Si hablas desde la certeza de la hora, inauguras reino. La pobreza emocional se alimenta de narrativas interminables. La prosperidad espiritual se alimenta de decisiones verbales.
Escucha la diferencia. Estoy intentando es excusa vestida de modestia. Yo decreto es acto de gobierno. Ojalá es un hilo de aire que se rompe al primer viento. Está hecho es piedra. El ego antiguo se emociona con promesas y se ofende con hechos. Toma nota. Vas a ofender a tu identidad antigua cuando declares con firmeza. Déjala ofendida. La ley no es un comité, es un mandato. Quiero que te observes en el instante exacto en que una cuenta llega, una deuda aparece, un imprevisto asoma. La identidad antigua activa su guión, tensión en el pecho, frase automática, gesto de derrota. Ahí intervendrás como cirujano. No permitirás que la primera palabra sea deuda, la primera palabra será llave. Mientras el pensamiento se agita, tú respiras, abres el cofre del pecho y dices con tono bajo y definitivo: mi voz gobierna mi provisión. No discutes con la cuenta, le hablas, no le rezas al problema, le firmas el contrato a la solución. La mente vieja teme el vacío entre la palabra y la evidencia. Ese vacío le parece abismo. A la identidad gobernadora, ese vacío es corredor de entrega. Los paquetes espirituales viajan por el silencio que sigue al decreto. Si en ese pasillo vuelves a suplicar, cancelas la orden. Si en ese pasillo sostienes la voz interna, el paquete llega. Aprende a amar ese corredor. Es el eco que te confirma que la ley está haciendo su recorrido. El ego antiguo odia el ritmo. Saltará de frase en frase como un niño caprichoso, buscando la que funcione más rápido. Tú no cambias de llave cada minuto, dominas una, no cambias de tono cada hora, consolidas uno. Si el ego propone ansia, impones ritmo, respiración que baja al ombligo, mandíbula suelta, pecho abierto, frase corta, definitiva. La llave gira, 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 hasta que la cerradura responda, sin drama, sin prisa. Con gobierno, la identidad vieja buscará pruebas para sostener su trono de escasez. Te traerá recuerdos de facturas duplicadas, atrasos, puertas cerradas. Agradece la información y desactívala. No pelees con recuerdos. Reescribe su rastro vibratorio con palabra nueva. Un recuerdo es una huella. Una palabra es un sello. El sello domina la huella. Hay hábitos que no parecen palabras, pero lo son. El gesto de la frente, la postura del cuerpo, la manera de revisar el saldo con miedo. Todo eso habla. Ordena a tu cuerpo que colabore con la ley. Endereza tu espalda como quien se sienta en trono, no en tumba. Mueve el dinero sin mueca. Bendice cada transferencia. Cierra la aplicación sonriendo. El dinero me reconoce porque mi voz es ley. Eso no es optimismo, es entrenamiento. Si te sorprendes repitiendo, no me alcanza, no te condenes. La culpa es otra máscara del ego antiguo para mantenerte en el piso. Haz lo mismo que harías con una cerradura que se resiste. Vuelve a girar. Mi palabra es la llave. Mi provisión me obedece. No hay fracaso cuando hay continuidad. La ley premia el ritmo, no la perfección teatral. La identidad antigua te ofrece la ilusión de control a través del cansancio. Te promete tranquilidad si te desgastas lo suficiente, pero el cansancio no firma contratos con la abundancia. La certeza sí. Cambia tu pacto, rompe el vínculo con el agotamiento, como si rompieras un voto tácito. Di en voz baja y seria: revoco mi pacto con la escasez. Consagro mi voz a la ley. Hecho eso, sentirás resistencia. La resistencia es el crujir del óxido. Es buena señal. No busques alivio en el viejo lenguaje. Sostén el decreto hasta que el aire cambie. No basta con callar las frases de miseria. Debes instalar las frases de gobierno. Y no para animarte,
sino como quien introduce una orden en un sistema. Te propongo 3 ejes de sustitución que desmantelan la máscara de raíz. Cuando escuches "no se puede", instala "la provisión me obedece". Cuando escuches "es tarde", instala "mi tiempo es exacto". Cuando escuches "es mucho", instala "mi flujo es amplio". Observa que cada sustitución deposita sustancia donde había hueco. No dices "quizá cambie", dices "cambio el ahora". No dices "veré qué pasa", dices "yo hago que pase". La identidad de gobierno no huye de la escena, la nombra y al nombrarla, la reordena. La metáfora de la llave exige un acto físico. Coloca tu mano derecha a la altura del corazón, como si tomaras una llave invisible. Siente el peso sutil en la palma. Gira la muñeca hacia la izquierda como si abrieras una cerradura. Mientras giras, di lento, sin apuro: "abro mi tesoro invisible, mi voz gobierna". Repite la secuencia 3 veces cuando el miedo suba. No es un truco psicológico, es una señal coherente enviada a la sustancia. El cuerpo acompaña, el espíritu comanda, la materia responde. Tal vez el ego diga: "pero ¿y si no funciona?". No dialogues. La duda es un interrogatorio sin fin. La ley no responde a interrogatorios, responde a decretos. Si necesitas una frase para esa interrupción, usa "no respondo a esa autoridad". Luego vuelve al ritmo, vuelve a la llave, vuelve al giro. ¿Has notado que el dinero aparece con más facilidad en manos de quienes hablan de él sin miedo? No es arrogancia, es gobierno. La humildad verdadera no es hacerte pequeño, es honrar la ley que actúa cuando la honras con tu voz. Falsa humildad es ocultar tu poder para no incomodar al promedio. Poder verdadero es hablar con claridad para consagrar la medida divina como estándar de tu vida. Y si el ego pregunta por qué otros luchan, recuerda: no dominas el libre albedrío ajeno, dominas tu contrato. Tu responsabilidad no es salvar al mundo, es firmar con tu voz a diario el pacto de abundancia que tu espíritu ya entiende. Ese pacto te convierte en señal viva y tu señal convoca señales. Un mensaje, una invitación, un pago detenido que se libera, una idea concreta. No las llamarás casualidad, reconocerás tu eco. Tu identidad antigua fue muy leal a tu miedo. Honra su intención de protegerte y despídela con autoridad. Imagina que te devuelve un llavero pesado, lleno de llaves inservibles, esfuerzo, demora, culpa, sacrificio. Agradécele la compañía y suelta el llavero al suelo. El sonido metálico es tu ceremonia de fin. Tomas la única llave que sirve, tu voz, y la guardas en el lugar más alto, el centro del pecho. Ahí no se pierde, no se presta, no se discute. Ahí gobierna. A partir de ahora, cada vez que el viejo personaje quiera volver a escena, no pelearás con él. Lo desarmarás pronunciando tu rango. No soy quien pide, soy quien ordena por ley. Si necesitas, dilo de pie, con los hombros hacia atrás, mirando una puerta real. Gírala con la mano y camina. El cuerpo aprende lo que la palabra manda y el dinero reconoce la puerta cuando se abre con seguridad. La destrucción de la identidad antigua no deja vacío, deja trono. En ese trono te sientas con la naturalidad de quien recuerda su casa. Tu casa es el ritmo de la palabra que no vacila. Tu riqueza no empieza algún día, empieza cuando la voz deja de ser eco y se vuelve origen. Ese origen es ahora. Mientras lees, se instala una certeza nueva. Tu timbre interno cambia de registro. Lo sentirás en la garganta y en el pecho. El aire entra más profundo. La mandíbula se relaja. Ya no estás pidiendo, estás estableciendo. Y cada vez que estableces,
La sustancia invisible se organiza como obediente servidor. De aquí saldrás con un solo compromiso: jamás volver a usar la llave del miedo. Si la mano intenta, la corriges. Si la lengua recuerda su falsa cortesía, la reeducas. Si una situación te presiona, no corres, te detienes, respiras, pronuncias, giras. Y se abre. Si no se abre al primer intento, sigues. La cerradura no es obstáculo, es el instrumento donde tu gobierno se demuestra. No le temas a la autoridad que sientes al hablar. Eso que sientes no es soberbia, es alineación. La soberbia dice: yo por encima de la ley. La alineación dice: mi voz en la ley. Por eso tu palabra no compite con la realidad, la organiza. Tu riqueza no humilla a nadie, ilumina caminos. Tu decreto no roba, restaura. Ya no eres devoto del esfuerzo por el esfuerzo. Eres custodio de la llave que abre el tesoro invisible. Te entrenas en el arte de decir y sostener. Desaprendes el idioma del miedo y asumes el dialecto original del espíritu. Le hablas al dinero como a un siervo fiel, con claridad, con respeto, con orden, y él, con alegría, responde. Tu antigua identidad ya no gobierna. La escuchas despedirse en un suspiro que no te dirige. Cierras esa puerta sin resentimiento, abres la otra con tu llave verdadera. Entras, tomas tu lugar, respiras y declaras, no para que te crean, sino porque ya es. Tu voz hace ley. El ritmo es la prueba final del dominio. No basta con declarar una vez. Hay que sostener el pulso. La ley no responde a los destellos de emoción, responde a la constancia vibratoria. El ego antiguo gritaba y luego dudaba. La voz gobernadora pronuncia y mantiene. Esa es la diferencia entre una chispa y un fuego. La chispa deslumbra, el fuego transforma. Tu palabra es llama. Si la repites con ritmo, el aire se organiza. La mente deja de temblar. El cuerpo se adapta al nuevo mandato. La realidad, lentamente, comienza a girar hacia tu tono, no por magia, sino por alineación. La abundancia no es un visitante, es una frecuencia continua. Cada decreto es una nota, y cuando las notas se repiten con conciencia, la melodía se convierte en ley. Esa es la sinfonía invisible que gobierna la materia. Hoy entrarás en ese compás. No necesitas rituales complejos, basta tu voz en su ritmo exacto. Al despertar, no corras al teléfono ni a la lista de pendientes. Antes de abrir los ojos, deja que la voz interna diga: el dinero me escucha y se alegra al oírme. Siente cómo esa frase crea una atmósfera en torno a ti. No la repitas por superstición, sino como quien respira su propio oxígeno. Durante el día, cada vez que interactúes con el dinero, al pagar, al recibir, al mirar un precio, haz una pausa breve. Declara en silencio o en voz baja: yo lo llamo por su nombre, y él responde. Con esa frase evitas que el hábito del miedo se infiltre en tus gestos. El ritmo se vuelve protección, y al caer la noche, antes de dormir, recita la palabra que cierra el círculo: la ley me obedece porque mi voz la creó. No es una oración, es un recordatorio de estructura. El universo no discute con su arquitecto. En este punto empiezas a notar que el dinero no llega de repente, llega con ritmo, flujo, pausa, flujo, pausa. A veces, un día sin señales es solo un compás de respiración. La impaciencia interrumpe la sinfonía, la fe la mantiene. La fe no es emoción, es ritmo sostenido en ausencia de ruido. Cuando todo parece igual, el decreto sigue trabajando. Es el martillo silencioso del espíritu tallando la forma en la materia.
Cada palabra repetida con fe imprime otra capa en la escultura invisible y un día la figura parece completa. Mira cómo todo en la creación obedece a ritmo: el mar, la respiración, el corazón, la luna. Nada se apura, nada se detiene. La voz que entiende el ritmo se convierte en parte de esa sinfonía. Por eso tu entrenamiento es musical, no mecánico. No se trata de cantidad, sino de cadencia. Cada demostración que llega, una llamada, un pago, una idea, es un acorde que confirma que estás afinado. No son milagros, son resonancias. No lo llames suerte, llámalo sincronía. La sincronía es la señal de que el dinero y tu voz laten en el mismo compás. En este camino encontrarás pequeñas pruebas, un gasto inesperado, un retraso, una persona que duda de tu fe. No lo tomes como obstáculo, sino como ajuste de frecuencia. Responde siempre con una frase de alineación. Si alguien te dice, el dinero está difícil, sonríe y responde, la ley no conoce dificultad. No es discusión, es calibración. En el entrenamiento de la voz creadora, el silencio también es palabra. No cualquier silencio, sino el silencio consciente, el que sostiene la vibración cuando no hay necesidad de hablar. Ese silencio es la pausa entre decreto y manifestación. No lo llenes de ansiedad, llénalo de certeza. Hay historias pequeñas que ilustran este ritmo. Una mujer decidió practicar el decreto cada día al amanecer, no por fe ciega, sino por disciplina. Durante 3 días nada ocurrió. Al cuarto, un cliente la llamó para saldar una deuda olvidada. No fue coincidencia, fue el compás perfecto de su perseverancia. Un joven empresario, agotado, decidió probar la práctica. Dijo su decreto tres veces al día con tono sereno. En una semana, un proyecto congelado resucitó. Comprendió que el dinero no se había ido. Estaba esperando la nota correcta. Y hay quien cree que el ritmo es aburrido, pero el ritmo es lo que transforma lo invisible en tangible. Las estrellas parecen inmóviles, pero se mueven en un compás preciso. Así también tu voz, constante, exacta, segura. El secreto del ritmo es la gratitud, no como emoción, sino como confirmación. La gratitud es el aplauso del universo a tu palabra cumplida. Agradece antes de ver el resultado, porque ya fue activado en la sustancia. La gratitud mantiene la puerta abierta entre mundos. Cuando sientas cansancio o duda, no te castigues, solo regresa al compás. Una respiración lenta, una frase exacta. Yo llamo al dinero por su nombre y él responde con alegría. Esa es tu partitura, no la alteres, no la adules, no la expliques. Solo repítela en ritmo, recuerda. El poder no está en las palabras largas, sino en las cortas repetidas con verdad. Yo soy ley. 3 sílabas que mueven montañas invisibles. El ritmo también limpia. A medida que mantienes tu decreto, los pensamientos viejos comienzan a disolverse. Sientes menos urgencia, más calma. La calma no es pasividad, es gobierno. Es la señal de que la ley ya está operando por ti. Verás aparecer señales, un correo que esperabas, un pago liberado, un encuentro casual que abre oportunidad. No corras a contarlo con euforia, obsérvalo con respeto. Es tu palabra regresando multiplicada. Acéptala con gratitud y responde con otro decreto. Gracias, ley, por obedecer. Así se consolida el circuito. Cuando el flujo sea constante, no detengas la práctica. El ego querrá apropiarse del resultado y decir, ya lo logré, pero la voz gobernadora sabe que no se trata de logro, sino de ritmo eterno. El decreto no tiene fin, se vuelve respiración. Esta es la transición.
pasas de usar la palabra como herramienta a convertirte en la palabra. Ya no practicas la ley, eres la ley en acción y el dinero, obediente, ajusta su curso a tu presencia. Camina con esa conciencia. Cada paso que das vibra como decreto silencioso. Cada gesto transmite tu tono. No hay diferencia entre hablar y vivir cuando el ritmo está sellado. Así, sin drama, sin urgencia, te vuelves presencia económica viva. El dinero reconoce tu paso, tu mirada, tu timbre.